El NDVI o índice de vegetación de diferencia normalizada es uno de los índices de vegetación más utilizados en la agricultura. Fue descubierto en 1973 por un grupo de científicos de la Universidad de Texas. Es un indicador numérico de la superficie fotosintéticamente activa de un cultivo, lo cual está relacionado con la densidad y la salud de las plantas o árboles. Se obtiene mediante sensores transportados por satélites, aviones o drones que captan cómo las plantas reflejan y absorben la luz. Los valores de NDVI para cultivos varían de 0 a 1. Un valor inferior a 0.15 corresponde a un suelo recién arado sin vegetación, mientras que los valores superiores a 0.85 corresponde a vegetación muy densa y sana. En esta figura vemos cómo el índice NDVI se correlaciona con el estado real de las plantas en el campo. Pero, ¿cómo funciona? Una planta sana, con mucha clorofila y una buena estructura celular, absorbe activamente la luz roja y refleja el infrarrojo cercano o NIR. Y sucede exactamente lo contrario con una planta enferma o estresada. Absorbe más luz roja en lugar de reflejarla y disminuye el reflejo del infrarrojo cercano. Así, esta relación entre la luz roja y la presencia de clorofila medida por el infrarrojo cercano es lo que se conoce como NDVI y permite diferenciar una planta sana de una enferma o estresada.